Buenas noches, queridos amigos del Colegio Militar Yunso Prado y también los invitados. Verdaderamente para mí es una gran satisfacción el poder presentar al almirante Luis Gianpietri Rojas. Y les voy a decir por qué. También he sido marino, he estado en la Marina, soy oficial de la Marina en situación de retiro. Y pertenezco también al Instituto Histórico de Estudios Marítimos. O sea, continuamos en realidad con las actividades intelectuales. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de algo que verdaderamente me causó mucha emoción a mí, porque conversando con el almirante Gianpietri, la importancia en la operación Chavín de Huántar efectivamente fue un éxito y se habla mucho de la operación en sí, pero nunca hemos hablado de los rehenes, nunca hemos hablado cómo es que se forjaron una serie de características que nosotros en el colegio militar las hemos desarrollado. El espíritu de cuerpo, la valentía, la reserva, la comunicación y aceptar los liderazgos. Entonces, verdaderamente, en esta oportunidad vamos a tener una información de un REN que estuvo en realidad en la Embajada de Japón y nos va a contar una serie de detalles que son importantes, porque este evento también es un evento histórico. O sea, la operación Chavín de Huántar tiene dos elementos: el elemento de acción para poder destruir a los terroristas y las características que tuvieron los rehenes que ayudaron en una serie de información de inteligencia, y no solamente eso, sino las características personales de resistencia, de determinación y de alta moral. El almirante Gianpietri ha sido primer vicepresidente de la República del Perú, ha sido congresista de la República, ha tenido varias designaciones y una de las designaciones importantes fue la APEC. O sea, él estuvo a cargo de la organización, de la comisión de la organización de la APEC, que fue un evento internacional, que seguramente nos podrá contar en algún momento, pero que creo que es resaltante en su currículum. También fue miembro de la Comisión de Inteligencia del Congreso y miembro de la Comisión de Defensa y Orden Interno. El almirante ha desempeñado varios cargos, de entre los ya sean de carácter, vamos a decir, local, como regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima. También ha trabajado como miembro de la Comisión de Medio Ambiente. Y uno de los puntos saltantes de inflexión es que él fue presidente del IMARPE y condujo toda una política de lo que es la formulación de los planes de investigación de nuestros cardúmenes en la riqueza ictiológica peruana. Entonces, este es un tema sumamente trascendental. Asimismo, tuvo el cargo de miembro alterno del Comité de la Pesquería de la FAO. En la Marina, se desempeñó como jefe del Estado Mayor General de Marina, comandante general de las zonas navales, director de la Escuela Naval, comandante de la Fuerza de Operaciones Especiales, director de Administración del Personal, comandante de la Subzona de Seguridad del Centro y presidente del Comité Organizador de la PEC. En la Marina, el almirante tiene una característica muy especial por su liderazgo, por sus características personales y profesionales, y también porque ayudó mucho en lo que son los elementos de maniobra de las fuerzas navales, como las fuerzas de operaciones especiales. Todo este trabajo, en realidad, realizado también durante su liderazgo, es conveniente reconocerlo. Y para terminar, deseo decir dos cosas. Él también está en la parte deportiva. Ha sido vicepresidente del Círculo Esportivo Italiano, miembro de la Academia de Ciencias de México. Y continúa. ¿Qué condecoraciones ha tenido el almirante? Cruz Peruana al Mérito Naval, Orden Gran Almirante Miguel Grau, Orden Militar Ayacucho, condecoración en el grado de Comendador de la República Italiana, Medalla de Combatiente en la Marina de Guerra del Perú, Medalla de Combatiente Mariscal Andrés Avelino Cáceres, la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, la Orden del Sol del Perú en grado de Gran Cruz, la Gran Banda de la Orden del Sol Naciente del Japón, importantísimo, condecorado por el emperador en Japón, Medalla de Honor del Congreso del Ecuador,
laureles deportivos, collar con medalla de honor del Congreso de la República del Perú, y una de las cosas más importantes, condecoración al valor del rescate de Operación Chavín de Huántar en el Palacio de Gobierno, en 2017. Lo condecoraron al almirante. En este momento vamos a dar paso al almirante. Almirante, lo invitamos para que usted empiece su disertación. Gracias, señor. Muchas gracias, comandante, por la presentación. En la última condecoración de la que has hablado, no se llegó a concretar. El presidente Kuczynski condecoró a los comandos y la Comisión de Defensa del Congreso de la República planteó la condecoración de los rehenes. Las razones se las voy a relatar en el transcurrir de la conferencia, pero no llegamos a concretar esto ni nosotros ni los mineros que estuvieron ahí, de los cuales se han olvidado y no les hicieron ninguna condecoración. A mí me propuso el general Miyashiro y la congresista Luciana León la condecoración del grupo que había trabajado alrededor mío dentro de la embajada. Yo le dije que me parecía injusto que así fuese, por cuanto éramos 72 que teníamos una amistad muy profunda, muy querida, y que me parecía injusto que el resto de las gentes, entre los cuales habían varios que no querían que se hiciese una acción violenta, no fuesen mencionados por el gobierno porque tuvieron una actuación preponderante también al defender la soberanía del Perú. El hecho de no haberse coludido con los terroristas era de por sí ya un acto heroico de los rehenes que no participaron conmigo. Como se imaginarán, había también algunos rehenes del Japón y algunos rehenes que no estaban de acuerdo con lo que era una salida violenta, que fue la que al final primó en toda esta operación. Pero creo que aún así todo el solo hecho de defender la democracia, que es una palabra que yo personalmente todavía no la entiendo bien, porque demócrata se dice Cuba, demócrata se dice Nicaragua, demócrata se dice Venezuela, demócrata decía que era Alemania Oriental, y hasta los rusos se dicen demócratas, que fueron los inventores del comunismo. Entonces, no sé realmente si la expresión democrática es la más correcta, pero bueno, ahí está dando la vuelta. Yo creo que ese acto de no condecorar a los rehenes no fue bueno. Yo tengo aquí, no lo quiero leer, la propuesta de Miyashiro, que era el presidente de la Comisión de Defensa en ese momento, y la respuesta mía, en la cual le digo que agradezco profundamente a la Comisión de Defensa la propuesta hecha para que nos condecoren a los grupos pequeños que participó en esto, pero que si no era para todo la condecoración, pedía específicamente que no la dieran y no la dieron. O sea, esa condecoración nunca nos la dieron. Y bueno, creo que no estoy reclamando nada, es un poco contar la historia porque de eso se trata. Yo quería agradecer a Carlos Corbeto por haberme invitado el día de hoy. Yo desde chico tenía sentimientos del mar y ser militar de alguna forma. Por la formación de mi padre, que no era peruano, vino acá, nació acá, pero no escogió nacionalidad hasta la mayoría de edad, en la que se incorporó en el conflicto de Colombia y fue soldado.
eso se me pegó dentro de la mente y siempre tuve ese ritmo de trabajo disciplinado que él tenía. Después salí del colegio de los jesuitas, que era un colegio de curas, y decidí entrar a la escuela naval y lo pude hacer un año antes de lo que decía el reglamento, que eran a los 15 años, y con tercer año de media cuando decían de cuarto año de media. No les quiero contar mucho de lo difícil que fue para mí entrar en eso, pero creo que lo pude hacer. Y eso me sacó del tema de la posibilidad de entrar a Leoncio Prado. He tenido 3 compañeros de promoción, Jaime Calderón Chamochumbi, Hernán Alzamora y el popular César Chichino Palma, que era un diablo, que era también que estudió ahí. Mis 2 primos hermanos mayores, los Aspausa y Ampietri, fueron parte de la primera promoción del colegio, y el hijo de mi hermana, que es hoy oficial de Marina, capitán de navío, fue el brigadier cuando estuvo en el colegio, se llama Giancarlo Chamorro Giampietri. O sea, mi cercanía con el colegio siempre estuvo. Y eso me llevó un poco a proponerle al presidente García, cuando él hizo la idea de crear colegios emblemáticos y mejorar la infraestructura escolar, de proponer, entre otras cosas, al Colegio Leoncio Prado, al Colegio, otros colegios del Callao. Perdón que se me ha traspapelado el papelito, pero son como 10 colegios que yo propuse, pero el más importante era el Leoncio Prado, que yo lo conocía porque había ido muchas veces. Mis profesores principales, a los viejos, que debe haber alguno acá, fueron el profesor Pareja, el profesor el Santillana de castellano, el profesor, en realidad casi todos los profesores de la Escuela Naval venían y enseñaban también en el Leoncio Prado. Eso también nos mantenía un poco cerca. Y yo tuve la osadía de proponerle al presidente que el colegio militar Leoncio Prado estaba en ruinas prácticamente y que en algún temblor grande se iba a caer y que las estructuras del cerro que soportan al colegio estaban en muy mal estado, estaban socavadas por el mar y que en poco tiempo, en algún momento, íbamos a perder un colegio que era histórico para el país. García me hizo caso y dio una resolución, primero declarándolo colegio emblemático, después dándoles 56 millones de soles que sirvieron para tumbar toda la estructura antigua. La resolución aquí la tengo. Y por último, le ordenó a la Dirección de Hidrografía, perdón, a la Capitanía, que autorizara que los escombros del colegio sirvieran para apuntalar los cerros. Todo eso se hizo y con mucho gusto he visto que el colegio hoy día es bello. Realmente han preservado la comandancia al antiguo estilo, pero el resto todo es nuevo, lo cual me alegra porque no era justo que los chicos estuviesen allí. Yo creo que el señor Vargas Llosa y otros periodistas han exagerado mucho en lo que pasó con el Colegio Leoncio Prado. Siempre fue un buen colegio, siempre lo fue. Sus imprentas, por ejemplo, imprimían los libros que nosotros estudiábamos en la escuela. El profesor Santillana de español también enseñaba ahí. Flavio Vega Villanueva, el mejor profesor de geometría y trigonometría
también fue profesor de la Escuela Naval. O sea, el sentimiento de la cercanía con el Leoncio Prado fue muy grande en mi juventud y lo sigue siendo hasta ahora. Dicho esto, quisiera explicar un poquito, porque la gente habla generalmente de Sendero Luminoso como un organismo cruel, malvado, asesino, y medio que soslayan, inclusive la Comisión de la Verdad disminuye totalmente la responsabilidad del movimiento revolucionario Tupac Amaru, que fue una escisión del partido aprista, primero con el MIR y después se convirtió en el MRTA cuando Polay regresó de Europa y se hizo el parte de este director de este movimiento. Acá tengo yo algunos nombres de gentes que padecieron los más terribles secuestros. O sea, los secuestros no fueron una novedad en el MRTA, fue la esencia de su formación. Ellos encontraron que era una forma fácil de conseguir dinero, asaltando bancos y secuestrando gentes. La relación es enorme y para eso contaron increíblemente, tratando de ellos hasta ahora de nombrarse nacionalistas, se aliaron con varios chilenos, Castillo Petrucci, Mellado Saavedra, María Piñeira, Sáenz, Alejandro Astorga, Gonzalo Artudillo, Alejandro Valdivia López, todos chilenos, y fueron contra las Fuerzas Armadas del Perú y capturaron a gente, pero la captura, hasta creo que en eso hay que ser no decente, sino condescendiente. Fueron terribles. A los que capturaron los metieron en tumbas vivos, en cajones de 2x2, con una lata para que hicieran sus necesidades, una comida al día. Y hay casos tan patéticos como el caso del ingeniero Torres de la Flor, que cuando llegó a su casa tenía tísico, estaba tísico, era un hombre grande, había perdido más de 40 kilos en el tiempo que estuvo prisionero. Les quitaban los relojes para que perdieran el tiempo biológico y no supieran si estaban de día o de noche. Y después cobraban las cuotas. ¿Por qué hago mención a este tipo de trabajo que tenían ellos? Dentro de los que capturaron y tuvieron así, estuvieron el señor Bayón, la Vera Bayón, David Vera Bayón, estuvo el señor Iraoka, estuvo el señor Fujiyama, el señor Miyashiro, el señor Delgado Parker, el señor Honrubia. Nadie habla de esto, pero esa fue la fuente de financiamiento del MRTA. Eran tan inútiles que la única forma de conseguir dinero fue la de hacer el estupro y capturar, secuestrar a la gente. Cuando se les acabaron las posibilidades aquí en el Perú, se fueron a Bolivia. Ya estaba liderando el movimiento porque lo habían capturado a Polay, entre otros el famoso Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro, que fueron espectacularmente buenos en parte de inteligencia, y capturaron a Samuel Doria, que era el candidato a la vicepresidencia del Perú, de Bolivia. Esta captura le generó $1.900.000, que fue el dinero que emplearon ellos en la captura primero
iba a ser del Congreso de la República. Pero uno de los ex rehenes, el general Domínguez, Carlos Domínguez, que ya falleció, un general de la policía espectacular, los logró capturar al esposo, a la esposa y a la famosa Lori Berenson cuando tomaban los planos del Congreso de la República. Ese fue el primer objetivo de captura grande para presionar a la población. Nosotros en Marina ya habíamos tenido un intento, que fue la captura de un ómnibus de los liceos navales para sumar a los niños que estaban en esto como rehenes para canjearlos con terroristas. O sea, eso no fue una idea nueva. Y el dinero que colectaron estas gentes en Bolivia sirvió justamente para eso. De ahí compraron armamento, compraron equipos de radio, escáneres, granadas, lanzacohetes, y fue con todo ese bagaje de cosas que hicieron la incursión dentro de la Embajada de Japón. Yo ya lo he dicho en mi libro, porque tengo un libro escrito sobre este hecho, que es este libro que se llama Rehén por siempre, que desgraciadamente no pudimos hacer la difusión que quisimos, porque aquí los libros que funcionan son los que manejan los caviares, el resto de libros no funcionan. Yo no lo pude imprimir aquí en el Perú y lo pude imprimir en los Estados Unidos, en inglés. En español salió primero en los Estados Unidos y los norteamericanos de Random House y Amazon rebotaron esto al Japón. Existe en japonés y hace poco tiempo hemos traducido el libro al italiano. Debí estar ya hace un buen tiempo en Italia haciendo la presentación del libro, pero esta pandemia nos ha complicado la vida a todos, no solamente a mí, a todos. Pero lo que voy es a que producir el libro en el Perú fue terriblemente difícil, porque la mayoría de las importantes editoras estaban en manos de caviares y no eran la mayoría peruanos, muchos argentinos, muchos colombianos que usaban trencita y aritos en las orejas y me dieron la vuelta y al final no pude producirlo acá. No me apena mucho porque producir un libro aquí en el Perú más cuesta imprimirlo que lo que uno puede ganar. Y la verdad es que no lo hice como negocio y no ha funcionado como negocio. Pero a pesar de todo, he regalado muchísimos libros a mucha gente y se han producido en total como 6.000 en 3 ediciones, una en el Congreso de la República, otra en el Diario del Correo y otra en una imprenta por mi cuenta de amigos, que algunos ejemplares todavía me quedan. Pero la realidad es que nunca pudimos entrar dentro de una feria del libro, nunca. Y yo creo que no es un mal libro, es un libro que se deja leer fácilmente y que está muy bien documentado. Pero sin embargo, bueno, esas son las reglas de juego de nuestro país. La caviarada ha tomado posesión no solamente de este rubro, sino de casi todo el país. Por todos lados están. Porque si yo hubiese sabido cómo eran las reglas del juego de este país, o hubiera sido futbolista, o hubiera sido un caviar y tendría mi futuro asegurado. Fíjense ustedes, sale un caviar de un puesto y al día siguiente le están dando un nuevo puesto mejor pagado. Esas reglas de juego en algún momento tienen que cambiar. Yo ya tengo
80 años, no pretendo cambiarlas tampoco porque ya no me va a alcanzar el tiempo. Pero sí creo yo que la juventud en este país debe ser muy cuidadosa en quién eligen como presidente para romper este círculo vicioso que se ha creado en nuestro país, en la que un grupúsculo de gentes que ojalá tuviesen inteligencia económica manejan el país. Y no es así, no lo manejan. Requieren de la contradicción, que es el alimento básico de la subversión. Si no hay contradicción, no hay subversión. Y aquí se están aplicando las reglas de Gramsci. Gramsci fue un gran ideólogo italiano de los años 28 que decía que no había que enfrentar al estilo de Marx, Lenin y Mao. Había que infiltrar, y eso es lo que está haciendo. Inclusive dice qué cosas hay que infiltrar, principalmente la Fuerza Armada, la Iglesia Católica, la familia. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora quieren que los chicos sepan que el coito anal es normal, no pasa nada, que el matrimonio gay va. Yo no tengo nada con los gays, es más, tengo buenos amigos que tienen esa tendencia, pero no por eso podemos promover una actitud como esta. Pero bueno, ahí va. Yendo directamente ya a lo que viví en la embajada y para dar cumplimiento a lo que me pidió el comandante y Carlos Corobeto, ¿por qué fui yo a la embajada? El Perú no tenía una tradición de acercamiento al Japón, no le existía. Después de la Segunda Guerra Mundial, el emperador recibió presiones para eliminar la Fuerza Armada y con el tiempo creó una fuerza de autodefensa que en realidad era una armada pequeña, pero era una armada. Hoy día Japón es una potencia militar, en esa época no lo era, y por lo tanto el acercamiento con el Perú era muy pobre. Nunca me habían invitado a ninguna de estas reuniones y yo estaba como presidente del Instituto del Mar, que sí tenía a través de la PEC y del PEC, del PEDEC, que son los organismos internacionales, teníamos relaciones de tipo intelectual más que militar. Cuando me invitaron, inclusive la invitación vino, yo estaba recién nuevo en el instituto, vino al nombre de mi anterior jefe, que era un almirante, curiosamente de apellido Mariscal. Dije a mi secretaria que no iba a ir porque si no sabían ni quién era el presidente, ¿a qué iba? Pero al final, mi secretaria, una chica que trabajó muchos años conmigo, inteligente, me dijo: almirante, estamos recibiendo una serie de donaciones importantes gestionadas por usted, tiene que ir un rato. Y así fue como yo convencí a mi mujer, que ya no está conmigo, para visitar al embajador Aoki, que no lo conocía, el día de la ceremonia del nacimiento del emperador Hirohito. Cuando llegué allá, me acuerdo haberle hecho el comentario a Marcela, mi mujer: está barato entrar acá, porque en esa época las reglas de juego habían apretado toda la parte de seguridad, el portar armas era prácticamente imposible si iba a una recepción porque se la quitaban. Y me acuerdo que por eso no llevé ninguna arma, que la dejé en el auto, porque en los Estados Unidos hasta el teléfono celular te lo quitaban, o sea, eran muy estrictos en eso. En la embajada creo yo que hubo una laxitud para dejarnos entrar. Y al entrar ya viene la historia que ustedes conocen de la incursión de la ambulancia por la casa del costado, una casa de familias alemanas,
la ruptura de la pared con una explosión y el ingreso de los terroristas, que en un principio pensamos eran 20 más o menos. Al final resultaron 14 porque como todas estas gentes y aprovechando de los dineros que había colectado Serpa en Bolivia, centraron las operaciones en la selva central, en cerca de San Ramón, en Pichanaki, y la gente de Pichanaki eran todos nativos. Para un costeño no era fácil identificar las caras, sobre todo porque estaban todos con el cabello casi totalmente rasurado, tenían la máscara del MRTA y tenían una actitud muy agresiva y, vale decir la verdad, muy profesional, o sea, no eran cualquier cosa. Ellos nos capturaron. Desgraciadamente, en la entrada de la embajada había una garita y en la garita estaba la relación de todos los invitados que iban a la fiesta. Ellos tuvieron rápido acceso a esa, no sé cómo, y no les fue difícil separarnos por grupos. Los militares por un sitio, había gente de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la policía, habían muchos, y habían de los ministerios, viceministros, algún ministro, como fue el ministro de Agricultura, el señor Muñante. Dicho sea de paso, creo que ya han muerto más o menos unos 20 y tantos de los que estuvimos originalmente en los 72. La historia de nuestro cautiverio es larga, si la cuento no me da la hora que me han dado. Pero sí quiero decir que las condiciones del cautiverio es una medida contraria a lo que es el ser humano. El compartir baños como los compartimos nosotros es algo que hiere profundamente al ser humano en su orgullo, en su vergüenza. El sentarse en baños portátiles uno al lado del otro y respirar los efluvios que salen del estómago, porque dicho sea de paso, todos tuvimos el colon nervioso los 2 o 3 primeros días. Y como la casa Fujimori ordenó cortar la luz y el agua, se atoraron los baños. Y no solamente de la casa, de todo el barrio. Después hemos conversado con gente que vivía en los alrededores y decían que todos los baños estaban. Tanto es así que mucha gente con el apuro iba y en la tina nomás hacía lo suyo, en las 2 o 3 tinas, lo cual lo llevó alguna vez al Monseñor Cipriani, una gran persona, a decir que algo que le chocaba mucho era cómo apestábamos. O sea, entrar a la casa era una prueba de valor. Para nosotros, entrar al baño era una prueba de valor. Y una prueba de valor que tenía un problema. Habíamos perdido nuestros 5 sentimientos más importantes: el oído, el gusto, el tacto, la visión. O sea, todos nuestros sentidos básicos fueron tomados no solamente físicamente, sino nos dejaron sin ver. Yo no salí al sol durante 126 días. Y ustedes saben que el sol tiene el ambiente soleado tiene un efecto muy grande por la vitamina D que produce en el organismo. En el transcurso del tiempo que estuve yo ahí, perdí 17 kilos en los 126 días. La comida era no mala, pero la había hecho una famosa señora para los occidentales
era un tipo de comida que era la comida criolla nuestra, y para los japoneses o los Niseis, que eran los hijos de japoneses nacidos en el Perú, tenían la comida que preparaba Oshiro Mifune, que era el famoso achica precio. Yo nunca había comido comida japonesa hasta ese momento. Al principio tuve problemas porque no lograba identificar si era dulce o salado, porque tienen una sazón diferente. En una época hacíamos con un mes de anticipación el pedido de los alimentos, y en ese mes no lo podías cambiar, tenías que programarte para el siguiente mes. Y nosotros pensamos, vamos a pedir todos comida japonesa para ver si la comida nacional la envenenan y los envenenan a estos ratones. No funcionó. No entendieron el mensaje. Después de un tiempo salió un anuncio en el comercio, del cual nunca he podido averiguar la fuente, ni tampoco he podido averiguar por qué lo hicieron, ni tampoco han asumido la actitud de pedir disculpas. Dijeron de que yo había sido el fundador de los FODES, lo cual es verdad, y que había conducido muchas operaciones antisubversivas, lo cual también era verdad. Pero como pueden ustedes imaginarle, esa noticia que se la transmitieron varias radios, lo que había salido en el periódico, llevó a que me hicieran un juicio popular y que casi me den vuelta. Al igual que quisieron hacer lo mismo con el ex ministro Tudela y con el general Domínguez. General Domínguez es para mí uno de los generales de la policía más notables que hemos tenido. Fue el que capturó a Rincón Rincón en La Molina y a un grupo como de 18 o 20 terroristas del MRTA. Esta actitud tan desleal del comercio, yo espero que algún día por lo menos digan, ¿sabe qué? Nos equivocamos, ¿no? Pero no fueron los únicos. Más adelante la República sacó también la historia de los túneles, lo cual nos hizo que durante 15 días se suspendieron todas las tratativas que estábamos teniendo con ellos. Volviendo a cómo vivíamos nosotros, al principio fue un pandemonio. La habitación que nos asignaron tenía 4x4 y éramos 32 personas. Por supuesto, nadie estaba estirado en el piso, todos estábamos sentados o recostados uno con el otro. Los baños, como digo, estaban totalmente colapsados, y esto nos llevó a tener un sentimiento profundo de que las infecciones podían venir rápidamente y que una plaga en un sitio donde ponían tanta dificultad para que fueran los médicos a vernos, podía generar algo como lo que estamos viviendo ahora de pandemia. Sin embargo, en ese ambiente estaba el señor Toledo, si se le puede llamar señor al miserable, y estaba Díez Canseco, otro también activista, y estuvieron conmigo en un closet. Éramos los tres más un funcionario del Instituto de la Papa. Yo lo he visto, no me lo han contado, el trato que tenía Serpa con Toledo y más que nada con Díez Canseco, era de amigos. Javier, Néstor, ese era el trato. Y al final lo convencieron, no sé quién convenció a quién, de sacar un comunicado, pero para eso iban a necesitar salir de la embajada. Y salieron de la embajada, ellos dos leyeron el comunicado. Toledo dijo que iba a regresar a la 1 de la tarde del día siguiente, y lo esperamos durante los 126 días, pero nunca regresó. Al igual que Díez Canseco, que salió a pontificar a los terroristas y a darles la razón
en la captura y un poco insinuar que debían hacer un poco de eliminación de nosotros dentro de la embajada. Dicen que en esos días pasó lo que sucedió con el señor Sagasti. Yo lo leí mucho después, cuando salí, y había un artículo publicado por Caretas que relataba este incidente y la absurda pretensión de que firmaran un documento para él. Yo siempre, después que me enteré de esto, me he vanagloriado de que a él le firmaron un cartón unos miserables y yo recibí la más alta condecoración del gobierno del Japón, la gran banda del sol naciente del propio emperador en Japón. Hay una diferencia, creo, entre una cosa y otra, pero bueno, no quiero entrar en el tema político porque si no, de repente alguno de ustedes no vota. Como van las cosas, nosotros nos comenzamos a organizar una vez que pude salir de una fuerte bronquitis y me cambiaron de cuarto, me mandaron a la habitación de los VIP, que le decían, de los importantes, que era la habitación del embajador, que era un área totalmente blindada. Todas las puertas y ventanas eran blindadas. Y eran blindadas justamente para impedir que en algún momento pudieran capturar al embajador. Allí pasé la mayor parte del tiempo, me curé de la enfermedad, no permitían ingreso de muchas medicinas. La Cruz Roja tuvo un comportamiento de un sí es, no es. A veces nos ayudaba, pero para ellos los terroristas eran seres humanos y todos tenían que tener el mismo trato, un concepto que no comparto porque nosotros no éramos violentos. Pero bueno, esa fue la idea y por eso en mi libro yo describo esta actitud. Creo también que, como dije, muchos de los rehenes no querían una salida pacífica, porque las estadísticas de secuestros en otros países, no sé si me escuchan, las estadísticas de otros países daban que el 30% de nosotros iban a morir. Y eso condujo a un pensamiento que es una experiencia vivida, no me la han contado, de aceptar esa realidad y ponerse en bien con Dios y ajustar la vida pensando que uno de ese 30% podía ser yo o algún compañero del cuarto. Al principio uno se sentía muy frustrado por esa sensación, pero al final nos dimos cuenta que es la ley de la vida. Uno nace, crece, se desarrolla y muere. Y creo que éramos conscientes de que cualquiera de nosotros podía morir en esta sacada de entrada, de ingreso de tropas dentro de la embajada. El detalle de esto es muy largo para contarlo. Creo yo que el tiempo ya se me va acabando, pero para poder sobrevivir tuvimos que organizarnos, que es un poco lo que ustedes me pidieron que contara. Entonces, cada cuarto, primero le dimos un nombre a cada cuarto. Ya en ese momento habían filtrado un equipo de escucha, yo estaba en comunicación en un sentido, o sea, yo informaba y por el viper que me habían filtrado, que había retenido el coronel Fernández, yo recibía información de afuera. El micrófono lo tenían en la funda de una guitarra
Yo algún momento toqué guitarra y en ese momento la tocaba. Y pudimos comenzar a transmitir información. Entonces, primero le dimos un número, una letra a cada cuarto. Los que estaban al frente de la casa eran el Alfa, el Baño, el Bravo, o sea, el B, el C, el Charlie, y así sucesivamente dimos la posición de todos los cuartos en los cuales estaban los rehenes. Los orientamos con los norte, centro, sur y oeste, todos, de manera de que pudieran saber dónde estaban y cómo estábamos cada uno dentro de ellos. El trabajo que hizo el doctor Tudela fue impresionante, nos ayudó muchísimo en entender primero cómo pensábamos nosotros. Yo no conocía a la mayoría de la gente que estaba cautiva conmigo. Entonces, primero tuvimos que conocernos nosotros, hicimos hasta un CADE, uno, no, varios CADES, en que cada uno explicaba lo que hacía en la vida afuera de la embajada. Yo, por ejemplo, hablé sobre el niño del 97, 98, que era un tormento porque fue un niño fuertísimo, muy caluroso, sin agua, sin luz y sin víveres suficientes. Era un problema. Había días en que tenía frío, pero era porque no habíamos podido comer. La comida pasaba por varios retenes. Primero la Cruz Roja, después la policía, después ellos mismos y después venía al cuarto nuestro. Y cuando venía normalmente ya estaba en muchos casos descompuesta. Abríamos, eran unas cajitas como las que te dan en los aviones. Abríamos la cajita y ya olía podrido, esa comida se iba a la basura. Dicho sea de paso, todo el buffet, que era para 700 personas, quedó en las mesas. Y al quedar en las mesas, se pudrió y se llenó la casa de gatos, de perros. Y uno de los gatos y un perro volaron porque estos minaron el jardín con trampas cazabobos. Pero nosotros no pudimos tocar esa comida y después la Cruz Roja autorizó para que 2 o 3 de nosotros fuesen a retirar la comida porque el olor de la comida podrida era terrible. Había un árbol que tenía miles de palomas que llegaban a hacer sus relaciones ahí y ya no podían volar, estaban buchonas de todo lo que habían comido. O sea, realmente eso fue afuera, pero adentro fue la cosa más complicada. Durante los meses que estuvimos ahí, dormimos en el suelo. A la mitad del tiempo nos mandaron unas colchonetas que tenían menos de 1 pulgada de peso. La verdad es que no necesitábamos abrigo porque hacía calor, pero dormir en el suelo no es fácil. A mí me ha costado mucho, primero, volver a dormir como dormía antes, una noche entera seguido. Hasta ahora tengo problemas. Y después, el dormir en un sitio duro. Cuando llegué a mi casa de regreso, la primera noche no sabía si dormir en mi cama o dormir en el suelo, porque no me sentía cómodo en la cama. O sea, las transformaciones de una persona en estas condiciones tan terribles como las que tuvimos nosotros fueron tremendas. Las negociaciones eran lentas, viscosas. Teníamos por un lado un tablero de ajedrez. En un lado estaba Fujimori, que era un intelectual brillante, y por otro lado teníamos un sindicalista que todo pensaba que lo podía resolver a la bruta, y no era así. Y en medio, en el tablero, estábamos nosotros, éramos los alfiles del juego de ajedrez. Al que juega ajedrez, si le tiran abajo un alfil, no se hace mucho roche, porque lo que está buscando es defender a la reina.
Pero en este caso, nosotros sufrimos de cerca esto. Y ahí está lo que yo dije al principio sobre la condecoración de los que estuvimos en la embajada. La prudencia, la paciencia y la tolerancia que tuvimos de no echarnos ante las demandas de ellos, que fueron de todo tipo. En una ridícula página, un cuarto de página, escribíamos una nota una vez cada 10 días a la familia, que no decía nada, aparte de que era totalmente subrayada por los terroristas, y era ellos que se jactan de ser una democracia, nos hacían control de lo que escribíamos, y cuando no les gustaba la palabra, le metían tinta negra y tachaban. O sea, lo único que servía ese documento era para saber que nuestras familias estaban al otro lado, pero ni siquiera sabíamos si estaban bien o estaban mal, pero era de alguna forma una especie de consuelo tener esta actitud. Teníamos la suerte de tener dentro de la embajada a un voluntario, porque no estaba designado para quedarse, que fue un sacerdote jesuita que yo lo conocí de alumno del colegio todavía, a Juan Julio Huich, tipo muy simpático, buen trago, gran pianista, cantor y gran jugador de póker, y se la pasaba todo el día en eso, pero tenía una ventaja, nos podía confesar, nos daba la comunión y nos consolaba en alguna forma en esta tragedia que estábamos viviendo. Yo siempre digo que he tenido un buen contrato con Dios, no solamente por esto, sino por las otras cosas que me han pasado en la vida. Mi carrera ha sido sumamente accidentada. La subversión trastocó todo el resto. Si debiéramos tener, en lugar de las vacunas que tenemos ahora para la pandemia, deberíamos acordarnos que fuimos vacunados contra 3 cosas. Contra los movimientos revolucionarios como el de Velasco, que nos hizo perder 30.000 millones de dólares, contra la subversión, que nos hizo perder otros 30.000 millones de dólares, y contra el señor Humala, que nos hizo perder, junto con este gobierno, otros 30.000 millones. Imagínense ustedes, tendríamos el doble del PBI si no hubiéramos tenido estos ensayos que han hecho estas gentes sin razón, porque los 3 fracasaron. Y esa vacuna debe ser parte del ADN de los peruanos. Sin embargo, no la hemos tomado así. Estamos jugando otra vez con Candela, con Laverito, con el señor del lápiz y con todos estos que quieren retomar una nueva reforma agraria. La reforma agraria fue un fracaso total, y perdimos muchísimos años de ingresos, como está pasando ahora con la minería. Pero bueno, no quiero otra vez meterme dentro de este campo. Quería ver un poquito la hora. Me queda poco tiempo ya. ¿Tiene más tiempo, almirante? Creo que... desea. Si tiene más tiempo. Sí. Sí. Ya. Yo creo que este juego de ajedrez con Fujimori es interesante. No sé qué hubiera pasado si el presidente hubiera sido Vargas Llosa en su momento. Creo que a la primera semana se hubiera rendido ante las imposiciones de los terroristas. Y era difícil que Serpa entendiera que al otro lado de la mesa de ajedrez tenía a un pensador y él era un sindicalista. Hoy día me he acordado de que, según recuerdo, porque todavía me acuerdo de algunas cosas anteriores, el doctor Bedoya, que era de Chucuito, amigo de mis padres, mi mamá fue profesora de colegio y mi abuela fue directora de un colegio que se llamaba San José de Cluny,
en que las hermanas de Bedoya estudiaron, porque Bedoya era de Chucuito. Y mi padre, que era un gran deportista, un deportista de clase, yo tengo fotos de Leía entregándoles copas a él por natación y por atletismo. El doctor Bedoya era el asesor o parte de los asesores de la firma Cromotex, donde debuta como terrorista Serpa. Mueren algunas gentes, algunos policías, a él lo meten preso y como pasa en este país, como ha pasado con la subversión, hoy en día hay 2000 y pico de oficiales, tanto de Marina, de Ejército, Policía, Aviación, en juicios que no tienen cuándo terminar, interferencias del Tribunal Constitucional ilegítimas que deberían ser sancionadas porque el Tribunal Constitucional representa la máxima autoridad jurídica del país. Sin embargo, hacen lo que les da la gana. Y estas interferencias hacen, como digo, que hayan, por ejemplo, en Marina, por el caso del Frontón, 36 muchachos que ya no son muchachos, ya se han muerto 4 por el COVID y siguen declarando. Ahora, como ya no pueden ir a declarar físicamente, van declarando como estamos haciendo ahora a través del Zoom, lo cual es difícil para ellos. Y no hay ninguna sentencia. 8 veces han sancionado, 8 veces han declarado inocentes a estas gentes, pero el Tribunal Constitucional ha vuelto a poner en la rueda a esta gente que tiene hasta hoy 108 sesiones en la última etapa de acusaciones. Eso no es justo porque yo saqué un artículo en algún momento que le puse el lucro cesante espiritual. Lucro cesante, la mayoría de ustedes saben que es una deuda que no se ha pagado. Cuando terminó la subversión y cuando yo vine a mi casa, La Punta, que es un pueblo chiquito donde vivo, era un jolgorio de gente en la calle. Entré a mi casa, vi a mi mamá que estaba ya mal, estaba en silla de ruedas, y algo que me impactó fue ver en abril, el 22 de abril de ese año, el árbol de Navidad prendido y los regalos todavía sin abrir que mi mujer y mis hijos habían decidido conservar. Para mí fue una prueba de lo que les estoy diciendo, el lucro cesante espiritual. Yo pensé que eso era algo raro, pero entendí después, y por otros sucesos que son de privados y que no los quiero relatar públicamente, de que este problema de la subversión no solamente ataca al oficial o al personal subalterno que se involucra en actos de defensa de la nación, involucra a las familias, quizás con más fuerza que al propio oficial o al propio técnico que está en la lucha antisubversiva, porque nosotros aprendemos a dominar de alguna forma la esencia de un combate o de un enfrentamiento, pero la familia no, se mueven en la incertidumbre. El padre lo meterán preso, al padre lo matarán, el padre lo herirán, se quedará paralítico. Eso no se lo podemos contar y sin embargo el Estado jamás le ha preocupado ese tipo de actitud y creen, por impulso que le da a la izquierda caviar de este país, de que los juicios deben continuar. Fíjense, de los casi 7,000 que hubieron presos de Sendero y el MRTA, solamente quedan 300 en la cárcel.
y dentro de ellas acaban de soltar al más grande criminal, que era el encargado de cuidar y de mantener a los secuestrados del MRTA, que era Cárdenas Schutz, que hoy día está armando despelotes en Chile con los indios al sur, armando revolución en Chile y haciendo revueltas en la Plaza Italia en la ciudad. Porque esta gente no tiene arrepentimiento. Cuando se forma la Comisión de la Verdad y la armoniza el señor Churliza, entre otros, ellos conversan con Abimael y yo tengo las grabaciones de esas. Y al final de una de las conversaciones le dice, Churliza le dice, de aquí me voy a Colombia. Y en Colombia haré lo mismo, igual que en Timor Oriental, que es las Filipinas, que tienen movimientos parecidos. Porque la subversión no solamente fue en Perú. Hoy día esto de los oficiales y personal cautivo está en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Centroamérica, Nicaragua, Honduras, Panamá. Todos tienen oficiales presos y los terroristas, la mayoría fuera. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Qué nos sucede a nosotros como sociedad que no valoramos? A mí no me jalaron de los pelos ni fui a la fuerza a hacer la guerra. Yo fui a pelear porque era mi patria la que quería defender, al igual que la mayoría que hemos peleado en eso. Sin embargo, el trato que nos ha dado el Estado ha sido infame y sigue siendo infame. Y si lo permitimos, seguirá siendo infame. Yo creo que esto tiene que cambiar en algún momento y que por lo menos los que ya estamos de salida del mundo nos vayamos no con un letrero que diga aquí yace un ex enjuiciado del Estado peruano. Creo que muchos de nosotros nos han abandonado. Si no recuerdo, son ya como 20, 22. Y de esos 20, 22, había gente espectacular como el general Orlando de Negri o como el ministro que fuera Muñante de Agricultura, o como el propio señor Tudela, al cual no hemos valorado en su valor real, valga la redundancia. Tudela es un hombre valiente. No se imaginan la cantidad de veces que lo pusieron contra la pared para dispararle, simulaban los disparos y después lo mandaban a su cuarto. Él estoicamente recibió todo eso. Al igual que el hermano de Fujimori, Pedro, que ya murió. Iban de noche, le prendían la linterna, lo despertaban y cuando abría los ojos tenía un fusil en la cabeza. Eso han hecho conmigo también. Porque no era solamente el hecho de estar preso, sino el hecho de la tortura mental que hacían sobre la gente. Le vamos a abrir la panza, a sacarle las tripas, venían a decirnos. Al final tuvimos ya un acto importante que marcó, creo yo, un rumbo distinto. Teníamos un embajador que ha muerto hace un mes y medio, que era boliviano, valiente, inteligente, era un historiador, el embajador Jorge Gumucio. Y en algún momento los terroristas pretendieron cambiar a un terrorista peruano que todavía está en Bolivia, debe estar ahora comiendo con los actuales presidentes de allá, y ofrecían canjearlo por él, y él dijo que no, que él no aceptaba ese tipo de tratos, como sí los aceptó el embajador del Uruguay, que después le negó el asilo al presidente García. Y salió de la embajada porque cambiaron a un terrorista, lo soltaron en Uruguay
para que el embajador pudiera ir allá. Esas son las cosas que uno no entiende, pero es lo que ha sucedido. Y un día salió una noticia de que Bolivia se negaba a aceptar un trato para canjear al embajador por un terrorista del MRTA que estaba preso en Bolivia. Y el embajador del Uruguay protestó en voz alta, se lo llevaron a rastras abajo. Cuando nosotros nos enteramos, yo comuniqué esto por los parlantes, por los beepers, a los micrófonos afuera, lo subieron a rastras y lo querían asesinar. Le hicieron también un juicio popular. Pero ahí sucedió un hecho que marcó, creo, el cambio de rumbo de lo que nosotros estábamos haciendo. Y esto fue el hecho de que cuando subió el embajador, los 71 que quedábamos arriba, todos estábamos en el hall. Todos con el pie pateábamos el piso y cantamos el himno nacional. Y eso los impresionó a los terroristas. Y yo creo que ese día hubo un cambio de mando en el país. Se asustaron con lo que podíamos hacer porque llegaron a una conclusión. Bueno, nos tiramos 20, 30, pero el resto nos van a hacer chichirimico. O sea, estos si se unen, van a hacernos un grave problema. Ya habíamos preparado 2 planes de escape. Uno de ellos fue delatado por un japonés y lo perdimos, que hubiera podido hacer que nosotros hubiéramos salido mucho antes de la embajada. Y el segundo plan, que era medio loco, pero podía haber funcionado también. O sea, nosotros nunca nos dejamos de encimar por los terroristas. No quiero decir con eso que éramos muy machos o muy valientes. Lo que quiero decir es que por lo menos yo estaba en paz conmigo mismo, en paz con el mundo, y veía la muerte como una cosa que tenía que venir sí o sí, como la veo ahora. No me preocupo, no es que no duerma por eso, pues sé que la vida transcurre y los años pasan y uno tiene que en algún momento dejar el mundo. Pero creo yo que nuestra gente ha sufrido muchísimo. Como digo, muchos de ellos se han ido muy jóvenes. General de Negri, que fue el segundo en comando mío, que era un tipo extraordinario, le dio una infección al corazón, una cosa rarísima. Y siendo comandante general de la Fuerza Aérea, se murió. Después de haber peleado con Toledo. Porque Toledo, si alguno tiene memoria, recordará que quiso ascender al número 16 de una promoción a general y él se negó a hacerlo. Entonces le dijo, bueno, si usted no está de acuerdo, que su relevo lo haga. Y al día siguiente se presentó siendo comandante general y faltándole un año para irse, se presentó con su carta de renuncia y se fue a la calle. Un hombre joven y lleno de vitalidad, y al poco tiempo se murió. Pero yo creo que gran parte de su enfermedad tenía un componente, como la ha tenido de muchas familias nuestras, que no pudieron soportar el estrés. Los judíos dicen que el estrés es una enfermedad del alma, y yo creo que es así. Cuando la gente sufre mucho, se predispone a las infecciones y al final llega a cosas como las que están pasando. Muchos de los que han tenido el COVID ahora probablemente hubieran podido vivir si no hubieran tenido esa sensación de claustrofobia que nos da el estar metidos, y sobre todo de que estén utilizando la pandemia como la tormenta perfecta para meter las barbaridades que se están haciendo en nuestro país. Creo que eso tenemos que reaccionar en algún momento. Yo no sé, creo que de las preguntas saldrán algunas cosas si es que las hay, pero me parece que
lo que les he contado satisface un poco el hecho de que sepan ustedes que lo que pasamos en la Embajada de Japón ha dejado enormes cicatrices en el alma de todos los que tuvimos la mala suerte de estar metidos en eso. Y lo que más nos duele es que la población del Perú se haya olvidado de estos actos heroicos. Como dije al principio, no ha habido un país en Latinoamérica. Todos han tenido su versión, todos. Los montoneros en la Argentina, Alfaro Carajo en Ecuador, Rodríguez en Chile, pero ninguno pudo trabajar su tema solo. Nosotros lo hicimos solo sin ayuda de nadie. Y ese es otro de los méritos. Hoy en día, en todas las escuelas de América Latina, del mundo entero, se enseña este éxito obtenido por las Fuerzas Armadas. Los comandos de la Marina y del Ejército que participaron en la operación sufrieron muchísimo, mucho tiempo lejos de sus casas, metidos en sabe Dios qué tantas cosas, sin ver a sus hijos y ocultándose para que no se enteraran de que eran posibilidades de morir, que tenían posibilidades de morir. Hay una carta que nadie la ha resaltado. No existe en este país una avenida principal con el nombre del coronel Valer y del coronel Jiménez. Pero él tenía esta carta que le escribió el día anterior a morir. Y en esa carta, a grandes rasgos, decía: si están leyendo esta carta es porque yo ya estoy muerto. Era la única forma que él podía hacer que esta carta llegase a sus compañeros de armas y al Perú entero. ¿Se imaginan ustedes el grado de valentía de este hombre? ¿Dónde está la plaza? Hay plazas con el nombre de Allende, hay plazas con el nombre de Castro, hay plazas con el nombre del coronel Valero, del coronel Jiménez. No las hay. Y probablemente no las habrá nunca, lo cual entristece porque lo que decía al principio es un hecho. Somos una federación de independientes en que lo que le pase al vecino le importa un comino al costado. Yo creo que esto es importante que lo sepan. Creo que entrar en el detalle del tema me llevaría mucho tiempo. Lo que sí quisiera dejar también como final del tema: hubo mucha valentía en la salida. El señor Tudela casi lo matan, le metieron un balazo y le cayeron esquirlas de una granada. Afortunadamente, habíamos medido bien cómo se comportaban ellos y le dijimos: Pancho, tú tienes que estar cerca a la puerta, que la abrimos nosotros desde adentro, esa puerta que salimos al balcón, la abrimos nosotros. Las llaves las buscamos, se las encontramos y logramos abrir ventanas y puertas. Y Tudela salió. Y ahí se sorprendió, creo yo, el coronel Valer al verlo salir, porque él tenía el encargo del presidente de sacarlo. Y me parece que ahí hubo una distracción y le cayó un balazo en el hígado que le perforó el hígado, porque son balas de fusil FAL. Son unas balas de ese tamaño, hacen un daño terrible al ser humano. Creo que este hombre hasta ahora tiene problemas en los aeropuertos porque no le pudieron sacar todas las esquirlas y parte de la bala que le cayó en el tobillo. Creo que la hemos pasado dura. Dios nos puso esta prueba. Gracias a él salimos bien. Yo siempre, como digo que tengo un buen contrato con Dios. Por lo menos él lo ha honrado mejor que yo. No sé si habrá alguna pregunta, con mucho gusto
y Muchas si gracias, el almirante. tiempo le da Marcos, la respuesta. Marcos, Un tiene placer la palabra. escucharlo, almirante Gianpietri. De verdad, nos quedamos sorprendidos y no sé, creo que nuestros corazones se unen con las palabras, con la emotividad y con lo que usted nos cuenta. Y tengo aquí varias preguntas. Primero, de repente, algunas preguntas personales de lo que usted vivió en ese momento, ¿no? ¿Qué le hizo arriesgarse a tomar el papel que usted tomó dentro de la embajada, ¿no? Como rehén, ¿no? ¿Qué lo hizo arriesgarse a dar la información para que pueda haber el rescate? ¿Cuál fue ese motor que usted tenía dentro de la embajada? Mi formación militar. A nosotros, los marinos, los miembros del ejército y la Fuerza Aérea, nos enseñan que si somos tomados prisioneros debemos de ver la forma de salir. Y eso estuvo en mi mente desde un principio. Inclusive hubo posibilidades de escapar solo, pero siempre se pensaba, ¿y cuáles van a ser, si me escapo, cuáles van a ser los daños que van a ocasionarle a los que se quedan? Y yo fui formado como oficial de Marina, luego fui calificado como oficial de inteligencia y también fui calificado y fundador de las Fuerzas Especiales de la Marina. O sea, tenía estos conceptos muy claros. Y la primera idea que se me vino es que siendo y conociendo el sistema en nuestra dirección de inteligencias, tenían que estar metiendo micrófono dentro de la embajada. Y esto se amplificó un poco cuando el coronel Fernández me dijo que había escondido en sus partes íntimas un beeper, con lo cual me daba la idea de que yo podía recibir, que eran esos beepers que tenían escritos los mensajes, que podía recibir mensajes de afuera avisándome que iban a venir por nosotros. Ahí es donde decido yo conducir esta operación. No fue fácil, porque un general de la policía que era en actividad se enronchó conmigo y fue a quejarse donde el embajador Tudela de que yo estaba intentando, siendo un oficial en retiro, conducir operaciones y ordenándole a su gente, a la de la policía, que cumplieran una serie de misiones, porque había que buscar nombres, había que, tantas cosas que hicimos, describirlos, cómo eran, porque tuvimos que estudiar el temperamento de los terroristas. Primero tuvimos que saber cuántos eran, no sabíamos hasta ese momento. Entonces este señor se quejó y el señor Tudela le dijo, mire, si usted sigue insistiendo en que lo saque al almirante Gianpietri de este tema, yo le garantizo que si salimos vivos, yo lo hago dar de baja a usted. Y así fue. No sé si le dio de baja o no le dio de baja. La cuestión está en que se armó un equipo de trabajo. Y después vino la segunda parte, que fue el hecho de que mandaran una guitarra que tenía un beeper. Y esta guitarra cerraba el circuito. Por un lado podía recibir los mensajes en el beeper y por otro lado podía transmitir las informaciones con el pequeño micrófono que era como un prendedor de corbata que estaba dentro de, no de la guitarra, porque la revisaron ellos, sino en la funda de la guitarra. Esto fue una operación complicada, por eso digo que no he dormido muy bien desde esa época, porque a veces me pasaban solicitudes de información a la 1:30 de la mañana, viviendo en un ambiente difícil de vivir, porque no teníamos agua, dormíamos en el suelo, no teníamos luz, teníamos que andar con velas. Todo el tiempo que estuvimos ahí tuvimos velas, que las velas no duraban más que 3, 4 horas y después se consumían. Entonces, creo que
El apoyo que recibí de mis pocos compañeros que supieron de lo que yo estaba haciendo fue importantísimo porque actuaban como campanas. Me avisaban, oye, ten cuidado que están viniendo, están viniendo. Y eso ayudaba de alguna forma a tener cierto cuidado. Que nos pudieron sorprender, sí. Y si nos hubiera sorprendido, no estaría hablando con ustedes ahora con toda seguridad. Me ayudaron muchísimo los que estuvieron conmigo. Los pocos que supieron exactamente qué es lo que estaba haciendo. Los otros, algunos sospechaban, pero la mayoría estuvieron ajenos a lo que yo estaba haciendo. Y eso complicaba un poco el panorama, ¿no? No sé si habré contestado lo que querían ustedes. Sí, almirante. Y parece que usted fue preparado, ¿no? Toda su preparación, como usted dice que fue lo que le ayudó, fue preparado para ese día, para esos días que estuvo allí. Y comenta también usted de que como que el día de hoy se vive como una tormenta perfecta, ¿no? Y si vamos a que ustedes estuvieron encerrados todos esos días, eso también fue una tormenta perfecta. ¿Cuál cree que sean los elementos justamente de una tormenta perfecta como la que usted vivió y que de repente pudiera ser la que el pueblo peruano esté viviendo con tanta cuarentena y toda esta pandemia? Mira, yo diría que tengo un adicional a la tormenta perfecta porque cuando me dicen que ustedes, el pueblo, tiene casi un año, hoy día creo que cumplimos un año guardados adentro, pero yo tengo un año y 5 meses, o sea, tengo una yapa que por ahí va dando la vuelta. Y digo que es una tormenta perfecta porque ha permitido hacer una serie de barbaridades. Simplemente lo que debió haber hecho el gobierno al inicio de esta pandemia y hubiera evitado que hubiese una tormenta perfecta. Yo lo aprendí cuando era alférez. En la escuela de inteligencia nos enseñaron planeamiento. Y en el planeamiento nos enseñaron cuál era el problema, los motivos, cómo solucionarlo. Aquí no hicieron eso. Si hubiéramos comenzado por el principio con un buen planeamiento, si hubiéramos tenido los datos a la mano, si hubiéramos tenido las pruebas, no las pruebas rápidas, sino las otras pruebas, las hubiéramos tenido a la mano, hubiéramos podido focalizar dónde estaban los puntos que se estaba concentrando este microbio. Nadie sabe cómo viene, nadie sabe en quién se instala y nadie sabe en cómo se va. Pero muchas cosas se han aprovechado como está aprovechando el Congreso de la República ahorita, hoy, de esta pandemia y de que nadie se tira muchas horas mirando cuáles son las sesiones de Congreso para hacer las barbaridades que están haciendo. Hoy día he visto que quieren, aprovechando esta tormenta perfecta, nacionalizar la fábrica de oxígeno. Estamos locos. Como otras cosas, tirarse abajo las pensiones de la gente. ¿Y de qué van a vivir? Ahora hay presión 75, van a tener que poner la presión 85, 95, porque la gente va a salir a pedir plata para poder subsistir. Sin embargo, lo que poco que han podido concentrar, los que han tenido la suerte de tener una AFP o un seguro de la ONP, los pocos que han podido hacer eso ya se lo están comiendo. O sea, permite todo este tipo de barbaridades. A eso me refería yo cuando digo una tormenta perfecta. Vemos la tormenta, pero no vemos qué es lo que está pasando dentro de ella. Ese es el sentido que yo he querido darle a esta palabra, ¿no? Excelente, excelente explicación, almirante. Usted ha hablado de planeamiento, ha hablado de tener las pruebas correctas a la mano, podríamos tener la información adecuada, ¿no? Sin embargo, no hemos
todo lo contrario, ¿no? En vez de planear mejor, la gente que ha estado en el gobierno ha estado planeando, pero para sus propios intereses, ¿no? Ya vemos cómo el pueblo está sufriendo actualmente. Y usted contaba que a veces habían personas dentro de la embajada que de repente, por cierto celo, le preguntó al embajador Tudela si es que por qué usted estaba haciendo eso, en fin. ¿Y no cree que también hoy en día, tanto en la política, y sobre todo en este tiempo de pandemia, hay gente que quiere figurar que no está en verdad preocupada por el pueblo, por las muertes, sino en ser el héroe de la película, ¿no? Simplemente porque quiere figurar, ¿no? En vez de sumar, ¿no? Usted nos contó que eran un equipo, ¿no? Cada vez que usted ha hablado en estos minutos, no ha dejado de mencionar a los demás. Y eso nos enorgullece tener a una persona como usted en esta plataforma, porque es un modelo que podemos darle a las siguientes generaciones, ¿no? Su conversación ha sido de, sí, yo y otros más, y pasaba esto y el otro. Nos habló también, eso ya antes, de los mineros, también, que ayudaron a construir el túnel, en fin. Le digo esto para que nos hable un poquito de cómo el trabajo en equipo, ¿no? Buscando el bien común, ayudó a que pueda salir adelante este problema que hubo en la embajada. Sí, gracias. La pregunta, creo que esa es una falta del ADN peruano que sufrimos fuertemente. Como decía, a veces funcionamos como una confederación de independientes, cada cual resuelve su guacho a la manera que más le conviene. Pero ¿cuántas cosas hemos podido hacer si nos hubiéramos unido como peruanos? Y sin embargo no lo hemos hecho. Hemos dejado que hagan barbaridades o que se presente, por ejemplo, un señor que no me acuerdo cómo se llama, que se presenta para candidato a la presidencia y tiene amarrado en el pecho una guaraca. Ese es un indicio de que para él la violencia es una solución, como es una solución no solamente para los civiles, sino para los curas. Yo he sido exalumno de un colegio jesuita, pero tengo que confesar que teníamos varios curas que eran rojos. Yo he ido en el ómnibus de aquí, de mi casa, de La Punta, al colegio, con Mesic, que fue el segundo de Abimael Guzmán. O sea, la contaminación no es un improntus que apareció, la contaminación ideológica no es un impronto que apareció de la noche a la mañana. Esto viene desde hace años. Y si mira uno el Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla, el diálogo interamericano, todos buscan lo mismo, destruir a la sociedad y construir una nueva. ¿Cuál era el pensamiento original de Abimael Guzmán? ¿Aprendido dónde? En la China, pero más en Camboya, para construir una nueva sociedad bajo las cenizas de lo que quedara. No caigamos en ese predicamento. Nuestro país, si quisiera, podría ser el de primera línea en toda América Latina. Y seríamos competencias siendo del tamaño que somos con países grandes como Canadá o el mismo Estados Unidos. Tenemos todo para hacerlo. Lo único que nos falta es ponernos de acuerdo. Que ese 70, hoy día he escuchado que dicen 80% de informales, hay que ayudarlos a entrar a la formalidad y que entiendan que uno tiene derechos, pero que también tiene obligaciones y que los derechos se respetan o no, pero las obligaciones no, porque tienen un castigo si uno no las cumple.
Entonces yo espero que esta pandemia no nos ayude a escoger un gobierno que vuelva a hacer lo mismo de lo anterior. Necesitamos un gobierno con mano fuerte. No digo yo, y no lo tomen como que defiendo a la chica Fujimori, la conozco, me gusta el dicho, pero no es por ella que lo digo. Creo que el país este necesita un gobierno que ordene el país. Si eso lo logramos, no para nadie al Perú. Ningún país de América Latina tiene el conjunto de riqueza que tenemos nosotros. Otros pueden tener mucho petróleo, mucho gas. Hasta ahora, por ejemplo, tenemos litio. ¿No creen ustedes que deberíamos tener una fábrica grande de baterías aquí en el Perú? Si tenemos el insumo básico, le estamos dejando a Chile o a Bolivia para que hagan el tema. No, yo creo que ya es momento de pensar en el futuro de nuestra gente. A mi edad ya no hay mucho camino que recorrer y la verdad es que ya uno llega un poco cansado. No sé si será por la vacuna que me han puesto hoy día, pero sí uno siente la vida que pega, ¿no? Almirante, ¿qué le podría decir a los jóvenes? Los jóvenes que están pues en secundaria, que están en la universidad, que son estudiantes. ¿Qué les podría, no sé, sus palabras, pero como dejárselas como un legado, que pueda tocar su corazón? Yo me iría más que a los jóvenes, a las familias. Este es un problema de familia. ¿Ustedes creen que el árbol torcido que pretenden que la policía lo enderece cuando tiene 16, 17 años es posible enderezarlo sin que se rompa? No. ¿Ustedes creen que, y lo he vivido yo porque he sido congresista por el Callao, me he recorrido Pachacútec de arriba abajo y veía niñitas de 14, 13 años, piponas, esperando un hijo de no sabían quién? Ácido fólico, no sabían de qué cosa estaba hablando. Entonces creo yo que la familia tiene que recomponerse en nuestro país y comenzar a enseñar valores a sus hijos. Yo participé en una comisión hace no mucho de las Paloma Salazar, una congresista muy hábil, sobre los currículos que habían en los colegios de tercero, cuarto y quinto año de media. Los tengo acá. Es impresionante, impresionante cómo los han desviado. En un colegio de curas que estuve yo, a mí me enseñaron carpintería. Yo sé tallar, no lo he hecho porque, bueno, me dediqué a otra cosa, pero me lo enseñó un profesor Vallés en el colegio. O sea, el hecho de que uno salga de su casa no quiere decir que uno no salga con una mochila, que los padres se la den. Si yo iba en un tranvía, porque veníamos a veces en el tranvía de Lima al Callao, a La Punta, y venía con mi madre y había una persona que estaba parada, una mujer encinta o una persona adulta, y yo no me había parado, mi madre me metía un pellizcón y ahí estaba, y no me iban a quejar yo después a los organismos de derechos humanos que mi mamá me había pellizcado. O sea, yo creo que el principio está en la familia, primero, en recuperar valores en el país. No tenemos servicio militar obligatorio, no tenemos educación cívica, no tenemos ninguna atadura con el país que nos acoge, ninguna. Todo se ha perdido, se ha diluido en el tiempo, en otra tormenta perfecta que ha sido el comunismo. Hoy en día no hay valores en los muchachos. Entonces, si usted me pregunta qué hacer con los jóvenes, yo creo que hay que, de alguna forma, tratar
de hacer campañas para que vuelvan a entender de que este no es un país gratis, que lo que hemos recibido no es gratis, que tenemos que pagar por ello Así es. espiritualmente. Y eso no se está dando. Entonces, no es fácil que la policía enderece los árboles torcidos. Cuando ya llegan a sus manos, ya están en el otro lado. ¿Quién es la culpa? De la policía. No es así. De la familia. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, almirante. Se habla mucho hoy en día de los derechos humanos, pero no conozco ninguna organización en el mundo que se llame Organización Mundial de los Deberes Humanos, ¿no? Le debemos tanto al planeta, le debemos tanto a Dios que nos ha dado el país donde vivimos, este suelo que pisamos, pero necesitamos valorarlo, ¿no? Y desde la familia, como dice usted, ¿qué le dio su familia a usted que lo ha acompañado como valores básicos para tomar decisiones cuando usted era cadete de la Marina, cuando ha sido oficial y cuando ha estado en la embajada? Y eso ha permanecido hasta este día. Bueno, mi madre fue una mujer muy amorosa. Fue una mujer especialmente amorosa. Aquí en la punta la recuerdan, era la mamá Rosa. Y mi padre era un hombre duro. No tenía profesión, mi papá no terminó el colegio, pero era un gran trabajador y curiosamente un gran matemático, a pesar de no haber terminado el colegio. Entonces, su obsesión, porque mi abuelo venía de Italia, con mi abuela, que también era italiana, y mi abuelo era un contadino. Los que conocen la palabra en italiano es un campesino, era un hombre de campo, con no mucha instrucción, pero espíritu de superación muy alto. Murió muy joven, a los 57 años. Una de sus propiedades más importantes se incendió y curiosamente no habían bomberos en la punta en esa época. Y se quemó un hotel precioso que quedaba en la Plaza de Armas. Entonces, mi papá vivía obsesionado porque yo tuviese una profesión. Como son la gente autóctona, la gente de la sierra busca o que tengan una profesión o que ayuden a trabajar en el campo, pero que no sean inútiles. Entonces él me presionaba porque yo tuviera una profesión. Y no fue mi amigo total hasta que yo cumplí los 19 años de graduado, a los 19 años de graduado de la Escuela Naval. Ahí fuimos amigos. Ahí él me reconoció el mérito de haber terminado la carrera, que no fue fácil, porque como dije, entré con 15 años y con tercer año y medio no había estudiado química, física, geometría, trigonometría. Y en la escuela naval, en esos años primero no te enseñan, te repasan. Y tengo una anécdota que la cuento con orgullo, porque en segundo año de media me jalaron en álgebra. Y mi papá me dijo, te vas al vacacional. Y yo, papá, en el vacacional, con un curso no tienes que ir al vacacional. Los que tomaban los exámenes eran los profesores de los colegios públicos, que eran los mejores profesores de Lima. Bedoya fue uno de ellos. Fue profesor de este famoso colegio que queda en la avenida Alfonso Ugarte. Ahorita se me ha ido el nombre. Pero creo yo que al final terminé en el 2 de mayo del Callao y tuve un profesor que no era profesor de la SUTEP ni de ninguna de estas academias, era simplemente un abogado, un doctor Irigoyen, que le gustaban las matemáticas y con la filosofía abogadil me enseñó las matemáticas de una forma tal que me hizo entender. Y eso fue una base del tema. Pero no hubiera pasado eso si mi papá no me mandaba a hacer eso.
Yo cancheramente me busqué lo que es la Casa del Pueblo, que era un colegio público, para ver si iba ahí, porque sabía que de ahí iban a venir los profesores que nos iban a tomar el examen aplazado. Cuando llegaron los profesores, yo estaba como una navaja. ¿Dónde aprendí eso? En un colegio nacional. Por eso, dentro de los colegios emblemáticos que logré que García considerara, estaba también el 2 de mayo del Callao, a quien respeto y guardo muchos recuerdos gratos de mi estadía por ahí. Excelente, muchas gracias, almirante. Quiero ceder la palabra aquí a nuestro hermano Víctor Plaza. Muchas gracias, muchas gracias. No tengo video. Un puntito. Bueno, vamos conversando, almirante, mientras esto se soluciona. Verdaderamente usted nos ha dado una conferencia que ha tocado temas que son trascendentales, desde los niveles de carácter Te llamo, mamita, te llamo. político, el nivel personal, y en realidad la conducta que ha tenido ese grupo humano, verdaderamente algo extraordinario. Quiero agradecerles, en realidad, por su deseo de poder colaborar con nosotros y de verdaderamente, creo que acá hay algo que hay que resaltarlo, que es el apoyo al colegio militar. Si usted va ahora al colegio militar, me dijo que usted fue hace como 3 años al auditorio. Bueno, queremos agradecerle en realidad los exalumnos del colegio militar por su gestión. Ese, por ejemplo, es un hito histórico que debe de quedar registrado. Y asimismo, todas las experiencias y enseñanzas que nos ha dado esta noche, almirante. Sinceramente, yo reconozco su valía como hombre y también como profesional, almirante, en la Marina. Y también eso es importante resaltarlo y felicitarlo. Y creo que todos nuestros compañeros del Colegio Militar de Un Soprado estamos muy orgullosos, así como miembros de la audiencia que han estado presentes. Muchas gracias, almirante. Y antes de terminar, yo quisiera dar, si nos pudiera dar un mensaje final para poder cerrar yo ya esta conferencia. Gracias, Víctor. Yo quiero agradecerte por esta invitación. Tú sé que eres uno de los gestores de esta presentación. Yo no sé qué hubiera sido si no hubiera sido marino. No fui muy original para escoger la carrera. Caminé un par de cuadras de la casa a la escuela naval. Eso fue todo. Pero siempre estuvo en mi mente entrar a la Marina. Creo que el ejemplo de Guerau fue gravitante, no solo de él, de Carvajal, de Aguirre, de personas que yo he llegado a conocer, que es como el almirante Bonamezón, que fue el último grumete que quedó vivo del Grau y murió cuando tenía 97 años. Yo fui al hospital naval donde vivía él. La Marina le había dado una habitación y lo conocí y conversé con él. Era una persona amable, muy inteligente, un viejo bohemoso, y se sabía bohemoso, se iba a la plaza, al Jirón de la Unión, a coquetear con las muchachas. Era un viejo gracioso. Pero aparte de eso, creo yo que era una experiencia para mí importante. Viví lo bueno y lo malo de la zona. Viví la revolución del año 48 de los apristas. He visto pasar muertos de la escuela naval cuando terminó la revolución. He seguido los pasos de Águila Pardo,
Mosto y de Ontaneda, que los metieron presos después que fueron los que armaron la revolución aprista aquí en el Callao. O sea, no ha sido un paraíso lo que he tenido acá, pero sí creo que ha habido una gran importancia en haber nacido chalaco y vivir en el Callao, que es el sitio donde todavía me acogen hasta ahora. Yo te agradezco mucho esta invitación. Creo que pronto nos veremos y conversaremos un poco más. Y a todos ustedes que han tenido la amabilidad y la paciencia, sobre todo, de escuchar lo que les he dicho, desearles que no pierdan de vista que somos un país y que es un país que tiene que ser consolidado, un país que tiene que encontrar nuevamente sus raíces, que tiene que ser como fue en la época de Yupanqui, que navegando descubrieron el mundo, las Islas Pascua y todos los territorios que pudieron ser nuestros. Sin embargo, no son nuestros. Lo descubrió un peruano, pero son chilenas ahora. Creo yo que debemos esforzarnos por mantener la unidad de nuestro país y espero que los jóvenes, ya nosotros no tenemos, somos papel quemado, no tenemos mucha responsabilidad en lo que viene. La responsabilidad de escoger un buen presidente ahora está en los jóvenes. Déjense de tonterías y hagan lo que les corresponde, porque la historia los juzgará y los juzgará muy duramente si no volteamos esta tortilla. Gracias. Muchas gracias, almirante, y se da por concluida esta conferencia. Muy amable, señor. Buenas noches. Gracias.